Le damos gracias al Todopoderoso por el privilegio de estar acá, siempre glorificando su santo nombre y pues contento de haber regresado. La semana pasada pues uno está en otros lugares y me puse a ver por el YouTube y usted estaba haciendo el servicio y me dio celo y yo digo, yo no estoy allá. Y yo agarré mi sidur, me fui a una esquinita y hice la amidad y el servicio y todo, porque tristemente no se hacía. Esto enseña que no todo el mundo está moviéndose a la misma velocidad, al mismo nivel, pero algo ocurrió que es bien interesante, que después yo supe que es una congregación que está haciendo una transición. Entonces el pastor quiere aprender y el pastor está dispuesto a hacer, y él quiso hacer lo que se llama un Yom Teruah Conference, una conferencia de Yom Teruah, cuando en realidad no se observó nada de Yom Teruah. Pero como le dijeron acerca de Yom Teruah y quiere aprender, pues él me invitó, nunca me había escuchado. Yo llegué, me buscó al aeropuerto y yo digo, ¿cómo te llamas? Dime de ti, yo no te conozco. Y yo digo, wow, qué cool. Empezamos a hablar, la pasamos bien y cuando terminamos el fin de semana él me dice, ok, ¿cómo le hacemos para estudiar juntos? Y eso es lo que estamos haciendo, buscando la manera de poder compartir información de una manera. Y tuve que adaptarme. El primer tema me dice, tienes 1 hora nada más. Y yo, ok, pues lo hice en 59 minutos. ¡Ya! Y después le gustó ese y después me dice para el sábado en la tarde, dice, tienes todo el tiempo que tú quieras, quiero escuchar más. Esa es la idea. Entonces, lo que estamos haciendo es buscando la manera de aprender y seguir, gracias mi hermano, y seguir buscando la forma de complementar. Ustedes no tienen la menor idea de lo rápido que van, el avance que están dando localmente. Eso lo digo Rafi todo el tiempo. Rafi tiene un talento de la oración. Yo lo conozco siempre así. Okay, siempre. Cuando empezó con la liturgia, él lo hace bien y lo quiere hacer bien. Entonces, como todo maestro, a veces nos desesperamos porque decimos, pero ¿por qué no avanzamos? Y yo le digo, tú no tienes la menor idea de lo rápido que vamos en tan poco tiempo. Y eso viene por la disponibilidad de nuestros líderes, nuestros pastores, que están dispuestos a escuchar, a validar y después decir, vamos a implementarlo. Ahora lo que tenemos que continuar haciendo es cómo manejar el mensaje de una forma que atraemos al pueblo con la información validada. Y con eso le traigo un reporte que me ocurrió esta mañana. Esta mañana estoy hablando, despertando, y de repente me entra un mensaje por WhatsApp y un hermano que es estudiante mío en South Miami, él me dice, bueno, tengo una hermana en Cuba, una tía en Cuba, que escuchó tu tema de respuestas a la pastora que yo hice esta semana. La señora en Cuba es una pastora de una iglesia. Escuchó el estudio y después dice, ¿y cómo podemos estudiar Torah? Ahora, es una, pero una va mucho. Ahora, la idea fue esta. En la forma que, y yo generalmente, usted me conoce, generalmente yo mantengo al margen de algunas cosas. No es porque no quiera irme al frente ahí en las trincheras, sino porque mi esposa me dice, tranquilo, mi hijo, León, tranquilo, tome su tiempo. Pero a veces nosotros como personas, como líderes o como creyentes en Yeshua, algunos temas no tenemos que estar peleando con la gente todo el tiempo. Es como yo digo, cuando es familia interna, si es algo que ocurre aquí, eso se queda aquí. Pero que venga uno de afuera a atacarnos a nosotros. Entonces, aunque a usted yo le caiga bien, o usted esté de acuerdo conmigo o no, nosotros como familia tenemos que defender la integridad de nuestra familia de los de afuera. ¿Sí o no? Que cuando yo jugaba béisbol profesional, una de las cosas éticas que ocurría era en el clubhouse, era nuestro lugar de ser nosotros. Nosotros, las cosas que ocurren en el clubhouse, en el béisbol profesional, si se las explico, es una de risa que le da unas loqueras que el pelotero hace. ¿Ok? Porque el pelotero tiene muchas supersticiones cuando jugábamos béisbol. ¿Sí era? Pero todo lo que ocurría en el clubhouse, ni a la novia ni a la esposa se le decía. Eso se queda entre nosotros, lo que ocurre allí. Porque era como una ética. Tristemente, dentro de nuestros rangos, no hay ese tipo de actitud de decir, ok, no me caes bien, pero somos hermanos en el Mesías y tenemos que lidiar con uno al otro, guardamos el sábado la fiesta. ¿Tenemos argumentos? No hay problema. Ok.
Pero cuando viene uno de afuera, que no vive como nosotros, no habla como nosotros, no se somete al mandamiento como nosotros, no cree en los mismos fundamentos que nosotros y ataca el fundamento y el carácter de Dios y su Torah, ahí es cuando verdaderamente los líderes se tienen que levantar. No importa qué tipo de que estén de acuerdo o no, ahí es cuando nos levantamos y defendemos la integridad de la palabra, no de nuestra denominación. Eso es algo que quiero que aprendan de mí. Eso es algo que yo estoy aprendiendo. Cuando uno hace algo, y los que estudian conmigo arte marcial lo saben, está el momento cuando está hace la sumisión y está el momento ahogando a la persona con presión. Ustedes no me están siguiendo, pero Daniel sí. ¿Ok? Y Andrew también. Y a veces uno perder por presión es peor que por una sumisión. Porque la sumisión es rápida. La presión es suavecita y lenta y te pone a pensar y dudas toda en tu vida. Porque dices, ¿cómo este tipo me puede dar tanta presión que me hace tapiar y no puedo ya pelear para defenderme? Nosotros, la presión que debemos poner a cualquier persona en el mundo es estableciendo la verdad y la evidencia basada en las Escrituras. Porque cuando presentamos la evidencia bíblica en su ámbito correcto, bíblico, arqueológico, histórico, cultural, no teológico de una denominación, sino su contexto de dónde y cómo fue dicho. Una persona que quiere buscar de Dios, una persona que está verdaderamente interesada en la verdad del Eterno, va a medir la información, así como lo hizo Damián. Hermano Malavé trajo a Damián a mi casa hace como 2 años ya. Invitado. Yo conozco al hermano Malavé, pastor Malavé de Puerto Rico, que fue conmigo a Israel el año pasado. Muy buena persona. Él me llamó así de repente, mira, tengo un hermano, me gustaría pasar por tu casa. No hay problema, estoy estudiando, pasa por casa. No hizo una cita, me llamó y llegó. Y conocí al hermano Damián. Nunca me imaginé que una persona que ya era líder del mundo cristiano, es pastor con congregación en diferentes lugares, que la conversación que tuvimos, ¿cuánto tiempo? 1 hora. Iba a cambiar su vida. El hombre dijo, no puedo enseñar, tengo que sentarme a aprender. Lo que me dijiste pues me cambió muchas cosas. Y hemos establecido la amistad, hemos estado en Israel juntos. Pero hay que darle crédito a que él dijo, espérate un momentico, hay un fundamento. Vamos a buscar el fundamento. Lo que tú me estás diciendo se alinea con la palabra. Y él comenzó a investigar, a buscar, igual que ustedes. Yo creo que eso se ha perdido en nuestros rangos porque estamos más preocupados en estar correctos, en vez de buscar la evidencia y vivir de acuerdo al estilo de vida. Cuando atacan la Torah, no están atacando a Dios. Dios no le va a ganar. En realidad, están atacando los valores que el mismo Eterno pone a través para nosotros. Nuestra identidad, no como religión. Nuestra identidad, no como pretendiendo ser Israel, porque muchas personas se llaman ser israelitas cuando en realidad son gentiles injertados, no son israelitas naturales. ¿Me están siguiendo? Entonces se encuentra el natural y se encuentra el injertado. La pelea es, no, que yo soy Israel en las naciones. Ok, pero no puedes probarlo, entonces eres injertado. ¿Cuál es el problema? Estamos dentro de la conciudadanía de Israel. Yo antes hacía un gran caso por eso y discusiones y después yo me puse a estudiar y yo digo, pero un momentico. Entonces si todos somos Israel dentro de las naciones, ¿por qué tenemos que ser adoptados? Y parte de la conciudadanía. Quiere decir que hay judíos, está Israel y después están los gentiles que están buscando entre las naciones. Son unos grupos diferentes, con diferentes roles, pero con el mismo propósito, de entrar a la conciudadanía de Israel para guardar el mandamiento y caminar de acuerdo a los valores y la conducta que Dios establece para nosotros. Cuando alguien reta nuestras creencias, no lo toman como algo personal, si es un desacuerdo a una interpretación. Pero uno tiene que aprender a tomarlo personal cuando el carácter de nuestro Dios y cuando lo que es la identidad de nuestro Mesías está siendo cuestionada por personas que no están dispuestos a vivir de acuerdo al estilo de vida bíblico. Obviamente ha habido un reto y réplica. Algo ocurrió en la cual la persona está defendiendo su posición, atacando la otra. ¿Pero por qué? Si tú tienes tu posición y está establecida, no tienes que atacar a la persona, y menos la autoridad de Dios en su palabra. Es que a lo mejor estoy de desacuerdo contigo en algo, pero si estamos siguiendo el sábado la fiesta, no hay problema. Solamente una parte de interpretación. Vamos a comparar la información y permitir que la palabra se convierta en el vínculo de lo que establece nuestra vida y nuestra vida cotidiana. Siempre y cuando lo podemos validar bíblicamente, lo seguimos. ¿Me están siguiendo, no?
Ahora, cuando son personas que están defendiendo su reino, y lo digo porque es parte de este estudio, este Shabbat se llama Shabbat Shuvah. Es el gran sábado de retorno antes de Yom Kippur. Es el sábado antes de Yom Kippur y se llama el gran sábado de retorno. Y te está citando Deuteronomio capítulo 32 y la Haftará de los profetas es Oseas capítulo 40. El estudio de hoy va a ser basado en Oseas capítulo 40, en la cual hay un sincretismo entre Israel. Sus prácticas de Israel está conectada con lo que es la idolatría y lo que es el sincretismo en la adoración a Dios, la forma que las naciones lo hacen. El libro de Oseas está refiriéndose a eso. Y lo que estamos viendo y lo que ocurrió esta semana en la cual yo tuve que poner, por cierto, ese video lo vi yo el viernes y estaba en Georgia. Lo vi 3 veces. Al principio lo vi, yo dije, Cuando lo vi la segunda vez me indigné un poco. Yo dije, estoy aprendiendo de mi esposa. El hecho de que estoy correcto no quiere decir que estoy correcto. Y lo medité, lo pensé. Yo dije, ¿cómo podemos presentar? Mi esposa me lo enseñó hace mucho tiempo atrás. En un día que estábamos en Jacksonville, Florida. Un evento que ocurrió que yo estaba indignado por lo que hicieron. Y mi esposa me dijo, tú puedes decir lo que tienes que decir sin decirlo. Yo, me arruinó el mensaje. Y yo fui y pensé mi estrategia en presentando la información bíblica. Exponer mi punto sin tener que atacar a una persona. Y no hay nada para mí que cuando mi esposa me mira me dice, estoy orgulloso de ti. Olvídate del mundo. Si mi esposa me mira y me mira a los ojos y me dice, estoy orgulloso de ti, yo estoy feliz. Porque es la que vive con uno, es la que conoce a uno, sabe los retos de uno, sabe lo que uno tiene que lidiar todos los días. Y a veces es fácil predicarle al mundo y no convencer a tu propia familia. ¿Me está siguiendo? Pero cuando yo empecé a pensar en la estrategia, ¿qué iba a hacer? Y es curioso que esta semana estamos hablando, antes de Yom Kippur, estamos hablando acerca de lo que es Shabbat Shuvah y lo estamos contrastando con lo que ocurrió en la historia de Oseas, en la cual Oseas se le dio un mandato de casarse con una prostituta. Y a la prostituta representaba a Israel en su condición de idolatría, el sincretismo. Oseas es una representación del Mashiach, aunque es interesante. Y como aquí el Mashiach, en este caso Oseas, está tratando de establecer una relación íntima con una mujer que él sabe no le va a ser fiel. Eso es interesante. Él sabe que no le va a ser fiel. Entonces, cuando estoy formulando mi estrategia, yo estoy tratando de pensar cómo le voy a entrar a esto, porque yo no quiero faltarle respeto a nadie. Yo no tengo que faltarte respeto a usted para establecer un punto bíblico en el cual queremos ir al Eterno. Y eso es algo que estoy aprendiendo, no es fácil. ¿Ok? Especialmente cuando le dan una garnatada a la integridad de la palabra del Eterno, como que no significa nada. Eso tenemos que separar una cosa, y es difícil hacerlo a veces, porque nuestras emociones se ponen en el medio. Pero es interesante cuando pasamos por la evidencia de establecer el punto, lo que entendí fue que hay un sincretismo dentro del sistema religioso, no solamente el cristianismo, también raíces hebreas y también en el mesianismo. Y el sincretismo es lo que ha causado la confusión dentro de nuestros rangos. Por eso yo me llamo los del camino. Tratar de decir, ustedes si tenemos que caminar en orden. Por eso dicen que somos un poquito judaizantes, porque dicen que soy ortodoxo o que soy rabínico, porque me gusta que nosotros en nuestra congregación hagamos algo correcto en el servicio del Shabbat y también de la fiesta. Porque no es un show para nosotros poner nuestros talentos, es nuestro talento para glorificar al Eterno con el talento que nos ha dado. Pero primero viene la liturgia, viene lo que es el protocolo de honrar a Dios, cómo orar delante de Él, cómo presentarnos a Él. Después escuchamos la palabra, y yo sé que es un poco tedioso para muchas personas porque no lo entienden, pero cuando viene y leemos la Torá, y es interesante que de nuestra boca, de las personas, de complainers, people that we complain, that we are sad, that we are sometimes not easy to get along with. Somos personas que no son fáciles para lidiar, que nos quejamos todo el tiempo. Pero cuando llega el Shabbat, el Eterno nos da el privilegio que de nuestra boca salga la palabra perfecta del Eterno cuando leemos la Torah. Mira si Dios nos ama tanto, que cuando usted entra en el Shabbat, Él no dice, siéntate en la esquina, que tú lo que haces te quejas toda la semana. El gabay o la persona que está encargada del servicio dice, ¿te gustaría leer de la Torah?
¿Te gustaría leer la porción? Y después tú empiezas y cuando das la bendición te das cuenta que Dios está utilizándote a ti para leer de su corazón. Que de nuestra boca que nos hacemos nos quejamos, nos confundimos, nos emocionamos. Cuánta cosa ocurre de emoción en nuestra vida. De esa boca el Eterno ahora la purifica para que pueda hablar la perfección de su palabra. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para que Él se deleite de nosotros cuando en realidad no merecemos ese honor? Yo estoy aprendiendo cuándo y cuándo no, pero lo que tenemos nosotros que siempre apuntar el dedo es que la integridad y el honor de nuestro Mesías se tiene que mantener. En vez de argumentar, mira, es fácil defender al Mesías y quién es Él. Y hay confusión con eso ahora mismo. Pero cuando nos atacan de afuera, no hacemos nada. Nuestra credibilidad está por el piso. ¿Lo saben? La credibilidad de los que supone tengamos la Torá y el Mesías, que el libro de Apocalipsis dice, los que guardan el mandamiento y tienen el testimonio de Yeshua, está por el piso dentro del mundo y de una gran audiencia que está buscando del pan de vida y está buscando de estas cosas. Ahora mismo no hay evidencia en el Nuevo Testamento, ni un versículo que diga que Yeshua guardó el domingo como el día santo. Ni uno, pero el mundo entero lo hace. Nosotros somos los herejes y lo hacemos, estamos guardando el mandamiento, es el cuarto mandamiento de los 10. Pero se puede agarrar el diezmo. No, la palabra de Dios, tenemos que obedecer la palabra de Dios, pero la ley no es para nosotros. Entonces, hay un conflicto de entendimiento. Cuando nosotros permitimos que la palabra misma se interprete y somos honestos con lo que dice, y tenemos que estar vinculados en evidencia, no en interpretaciones. El problema es que hoy día todo el mundo enseña por interpretaciones. Ese es un problema. Por eso hay 49,000 denominaciones. Cada uno tiene una interpretación de la Biblia y se separan con otras personas que creen como ellos. Es fácil. Es interesante que tú tienes el ortodoxo, el reformista, el conservador y el caraíta. Todos difieren del uno al otro en algunas cosas, pero todos guardan sábado, la fiesta del sábado y comen limpio. Y oran lo mismo y se reúnen al mismo tiempo. Pero tienen diferentes opiniones y hasta a veces tienen argumentos acerca de las opiniones, pero cuando terminan hacen la misma oración para Shabbat y hacen las mismas fiestas y la observan igual. Entonces, ¿dónde está la desconexión? Esa desconexión ocurre con el pueblo de Israel, específicamente en el tiempo de la división del reino del norte y del reino sur. La historia del libro de Oseas, vamos al capítulo 14 del libro de Oseas, por favor. Vamos a leer un poco acerca de esto, porque tenemos que entender por qué antes del día de expiación, una de las porciones que se da es el libro de Oseas. Es curioso. Se lee eso después del libro de Daniel. ¿Ok? Tenemos que tener un poquito de la historia. El ministerio de Oseas duró casi 40 años. Que él pudo ver algunos. Es interesante que cuando empieza el capítulo, vamos a leer el capítulo 1. Dice, palabra de Adonai vino a Oseas, hijo de Berí, en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, rey de Judá. Pero en realidad le ministró al reino del norte. ¿Okay? Duró casi 40 años su ministerio. Ahora, ¿pueden imaginarse la vergüenza de este hombre, que es un hombre de Dios, llamado como profeta del Eterno, con una función, un propósito y un rol? Y después de ser parte de lo que es ser llamado para el Eterno dice, quiero que te cases con una prostituta. ¡Wow! ¡Qué vergüenza! Quiere decir que él va a llevar la afrenta de su vergüenza de ella. Y el capítulo 1 te explica específicamente lo que él tiene que hacer. Lector, versículo 2, por favor. El principio de la palabra de Adonai por medio de Oseas, dijo Adonai a Oseas, ve y toma una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Adonai. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo a Adonai, ponle por nombre Jezreel,
porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. El valle de Jezreel es muy importante. Recuérdate, esto es un problema no solamente de lo que es una relación íntima entre Dios e Israel, pero también un aspecto político. Político porque Israel se encuentra en un lugar muy estratégico en el mundo antiguo. Es que fuimos a Israel, lo pudimos ver. Entonces, el valle de Jezreel, que nosotros tuvimos allí, la masacre de Jehú en Jezreel, en el comentario del antiguo Medio Oriente, dice: al principio Eliseo había dado su aprobación a la revolución política que puso a Jehú en el trono. Segunda de Reyes capítulo 9, versículos 6 al 10. Los hijos de los profetas ungen a Jehú y lo exhorta a que vengue la sangre de los profetas asesinados. La venganza incluye exterminar toda casa de Acab, incluida la esposa Jezabel. Esto es lo que hace Jehú. En primer lugar, da muerte al rey Joram y combate. También al rey Ocosías. Al entrar en la ciudad de Jezreel, llama a la gente de la ciudad y que tome partido, y entonces arroja a Jezabel desde un balcón. Entonces estamos viendo que hay un problema político. La razón es porque el lugar estratégico que une lo que es la vía Maris, la vía del mar, con lo que es la vía antigua para ir a Siria y a Babilonia, era exactamente ese punto estratégico. Interesante que el libro de Apocalipsis habla acerca de la última guerra que ocurre en ese lugar. Es un problema político. Si los egipcios y los asirios están en problemas, el que sufre es Israel. Pero Israel tiene unos beneficios. Tiene el mejor olivo en el lugar. Tiene viñas, tiene frutas, tiene cosas que Siria no tiene y que Egipto no tiene. Quiere decir que esta mujer, Israel y la tierra, tiene un valor que los egipcios y los asirios no pueden vivir sin ella. Ella está en el medio. Para llegar a África tiene que pasar por Israel. Para ir a Asia, Babilonia, Siria, tiene que pasar por Israel. Y están las vías para hacerlo. Quiere decir que ahora Israel se está entrando en convenio con otros dioses. Y ahí es donde entra el problema. Ahí es donde entra el sincretismo. Y me gustaría decirles que ese sincretismo no es nada nuevo. Existe hoy día y el sistema religioso. Y así también dentro de parte del judaísmo existe un sincretismo en algunas ramas de ella. El sincretismo se ha metido en todas las ramas de las religiones de la Torá que siguen la Torá. En el judaísmo, en el cristianismo, específicamente en raíces hebreas y el mesianismo, hay un sincretismo. No se sabe a quién se le da la gloria y la honra. Mueven al Padre del trono y ponen a su Hijo. O mezclan las fiestas, Navidad y Pascua. O hacen lo que no deben hacer en los rituales. Yom Kippur es un show y una fiesta. Es un día solemne, el día más santo del mes, del año. No sabemos los procedimientos de servicio, pero queremos tener el servicio fuera de orden. Queremos guardar la Torá, pero no tomamos el tiempo de entender el mandamiento legalmente para guardarlo. Hay un sincretismo. Y hemos probado una y otra vez en la Biblia que Dios no tolera cuando se mezcla lo santo y lo profano. Por eso fue que cuando comencé en Roca Eterna, una de las cosas que quería hacer era enseñar lo que era la diferencia entre santo y profano. Empezamos a enseñar el mandamiento, los 613 mandamientos. Porque yo mismo estoy tratando de estoy combatiendo el sincretismo. Vivimos en una sociedad, en un mundo en el cual a veces no hay una separación. La línea es como gris. No hay blanco y negro hoy día. Y lo único que nos enseña a hacer eso es el templo. El templo nos ayuda a entender lo que Dios considera santo y lo que Él considera aceptable para que nosotros hagamos. Israel tenía el mandamiento, Israel tenía los decretos, pero Israel se fue detrás de las naciones buscando lo que era la provisión de los reyes de otro mundo. Querían el recurso de otros reyes. Dios le había dado todo. Le había dado el lugar céntrico de impuestos. Cobra los impuestos de que viene de Asia, viene de África. Tiene todo el dinero. Ellos pueden vender olivos a Siria porque no tenían muchos olivos, tampoco en Babilonia. Ellos podían vender muchas cosas a Egipto, pero en vez de que el Dios de Israel se exaltara y mantener sus valores dentro de Israel, ellos mismos se profanaron buscando de lo que los otros tenían y no validando lo que Dios le había dado. Eso es lo que hacemos nosotros. Hubo un señor que yo no conozco personalmente. Yo conocí una persona que estaba trabajando para él. Y este señor era un predicador regular. Y no tenía ningún tipo de fama. Y de repente el tipo como que explotó por un tiempo como si fuera al mismo nivel de Billy Graham.
a Sareli. ¿Te recuerdas a Sareli cuando lo conocíamos? Okay. Y él me habló de ese señor. Y yo dije, pero qué raro, porque yo nunca había escuchado de él. Yo conocía a Paula White, Randy White, conocía a todos los grandes en aquel tiempo, en los 90, de la prosperidad, pues yo hice seguridad para ellos en Tampa, Florida. Y yo lo vi, wow, T.D. Jakes lo pude conocer, lo vi también allí. No lo conozco personalmente así como amigo, pero lo conocí porque hice seguridad para él. O sea, y yo, wow, espectacular. ¿Quién es este tipo? Y me puse a escuchar los temas antes de él ser famoso y después de ser famoso. Y hubo una entrevista que ahí yo capté porque era famoso. Y lo estoy parafraseando porque no recuerdo exactamente cómo lo dijo, pero nunca se me olvidó el contenido. Él dice, bueno, es que tuvimos que adaptarnos al nuevo movimiento del joven que entiende las cosas y tuve que poner el mensaje de acuerdo como ellos lo entienden. En otras palabras, tuve que cambiar los valores para que ser famoso. Y eso fue lo que ocurrió. Ya el pecado no era pecado, ya algunas cosas no era igualito, no predicaba de la misma forma, porque no, aquí, en ese tiempo antiguo era muy rajatabla, en realidad no lo era, sino que estaba enseñando los valores bíblicos y la gente no le gusta enseñar, no le gusta que le digan las cosas de cómo Dios lo quiere que lo hagan. Ellos quieren ir al lugar donde se lo pintan más bonito, con la música, conciertos, con esto, y eso se está metiendo en raíces hebreas. Se está metiendo, y tenemos que apuntar el dedo a los dos. Si yo hago algo mal, bíblicamente, puedo ser corregido. Con respeto se puede hacer, no hay ningún problema. Yo no estoy por encima de la palabra. Todos tenemos que someternos al Todopoderoso como un pueblo. Tenemos diferentes roles, ¿no? Yo enseño, pero no quiero decir que no puedo ser enseñado. Yo tengo un maestro. Pero dentro de las raíces hebreas se está metiendo un sincretismo que estamos abusando de la libertad que el Eterno nos ha dado y nos estamos viendo más como en el mundo que como el pueblo separado de Dios. ¿Me está siguiendo? La parashá de esta semana habla acerca del cántico de Moisés en Deuteronomio capítulo 32. He estado estudiando eso acerca del templo y Daniel lo puso en Facebook esta semana. Lo pueden buscar en tu página. ¿Cuál es la tuya? ¿Ok? Mamá Raquel en Facebook, tremendo nombre. Ok, en Facebook. Y él puso algo bien interesante, que el cántico de Moisés, Deuteronomio 32, lo que leyeron hoy en la parashá, eso se cantaba durante el Musaf. En el sábado se cantaba por 6 semanas. Partes del cántico de Moisés se cantaba en el templo. ¿Por qué nosotros no lo sabemos? Y es un mandamiento para Israel, aprenderse el cántico de Moisés. Lo leemos una vez al año si acaso lo cubren. Pero estamos guardando Torah. Entonces guardamos Torah cuando nos conviene, ¿no? Entonces ahí es que tenemos una decisión. ¿Vamos a actuar como Israel? Un sincretismo mezclando las cosas para que la persona se sienta cómoda y bien. La música tiene que ser perfecta, con los cánticos perfectos, porque si son muy judíos la gente no le gusta. Si hay mucho hebreo, yo no sé hebreo, ¿no? ¿Por qué? Entonces hay un problema. Entonces esto se va a convertir en ¿qué? En un show o un concierto todo el tiempo porque la gente esté feliz. Porque hay tiempo de regocijo y hay tiempo de oración y hay tiempo de estudio. No podemos nosotros tomar lo que es el anzuelo del mundo para entretener al pueblo. La música, por eso es que aquí nosotros estamos muy claros con la música y Pedro hace un gran trabajo con la música. Y lo que me gusta de Pedro es cuando se hace la música, se hace con el propósito de glorificar al Eterno. Eso es claro escuchándolo a él cómo lo hace. Pero yo he estado en congregaciones en las cuales no es para eso. Se nota cuando hay entretenimiento versus adoración. Muy diferente. Tú lo ves en el internet todo el tiempo. Yo no me paro a juzgarlos a ellos porque de repente no están en el momento de que entienden el propósito de la música. En el sistema religioso es solamente una forma de entretenimiento para que tú te entretengas, para que regreses, porque si no tienes buena música, en cada congregación que yo he ido que crece tiene buena música. Obviamente, porque la frecuencia de la música nos mueve nuestro corazón, pero no debe ser por la emoción, debe ser por lo que dice el contenido de la música y cómo nos guía a nosotros a acercarnos más a Dios. ¿Me están siguiendo? Entonces no queremos el hebreo porque eso es para los judíos, pero Yeshua judío fue judío y será judío cuando venga. En el templo se hacía en hebreo, o yo entiendo que no entienden el hebreo, se puede transliterar. Y ahí tienen una idea cómo aprender poco a poco. ¿Me están siguiendo?
Ahora, es muy diferente a cantarlo todo en hebreo sin nadie entender nada. Ahí yo entiendo. Poco a poco se va entrenando a la audiencia a aprender lo que estamos haciendo. Nosotros tenemos que reconsiderar y mirar a otras personas y decir, ok, tienen cosas positivas, tienen cosas negativas. No nos vamos a enfocar en lo negativo, vamos a abundar en lo positivo y aprender de lo negativo, porque no vamos a ganar nada en criticar lo negativo, sino uno aprende del error. ¿Sí o no? Eso es algo que he tenido yo que adaptarme hoy día y ha ocurrido cuando en las artes marciales que yo practico. Si tú no corriges el error, vas a perder todo el tiempo. Tienes que corregir el error. Pero para corregir el error tienes que estar dispuesto a ponerte en la posición de cometer el error. Y cuando cometes el error, tú reconoces que te falta tanto que ahora tienes que escuchar a la persona que te ganó para que te enseñe cómo corregir el error, con la eventualidad de que algún día le puedas ganar. Mira qué lo que era. Eso se aplica bien en el mundo, en los ámbitos seculares, pero cuando viene la Torá, no queremos ser corregidos, no queremos cambiar y no queremos aprender de nadie. Porque ahora el Espíritu Santo nos reveló a mí cómo yo puedo caminar sin el entendimiento bíblico. ¿Cómo el Espíritu Santo te puede enseñar algo que tú nunca has leído? Eso es algo que a la gente no le gusta escuchar. ¿Cómo es posible que? No, es a través del Espíritu que yo conozco la verdad. No es a través de leer la palabra para entender lo que dice. Porque yo conozco mucha gente que lee la palabra, dicen tienen el Espíritu Santo y hacen cosas completamente opuestas a lo que dice. Entonces, ¿qué espíritu siguen? ¿El Espíritu de Dios o su propio espíritu? Hemos abusado de lo que es el Espíritu Santo. De vez en cuando hay que bajar un poquito más fuerte. ¿Verdad que sí? Si no aprendemos de Israel hoy día, y mira lo que dice el Eterno en Oseas capítulo 14. Vamos al capítulo 14 y vamos a regresar después al capítulo 2. Vamos a comenzar con el llamado. El capítulo 14 empieza el Eterno y dice: vuelve, oh Israel, a Adonai tu Elohim, porque por tu pecado has caído. A una cláusula de perdón. Llevad con vosotros palabras de súplica y volver a Adonai y decirle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Muchas personas dicen que eso tiene que ver con ahora las ofrendas del templo son invalidadas por lo que dice Oseas. No. Lo que Dios no quería era el sincretismo de ellos tener un templo y de repente ahora mezclan todo con la adoración a Baal y después le traen una ofrenda a Dios. Pregunta, hermanas, esto es para usted. Su esposo le da un regalito. Ah, qué lindo. Me dio un regalo, una sortija bella, preciosa, espectacular. Y tú la ves así preciosa, bella, y vas y se le enseña, mira, a tus amigas. Y de repente una de tus amigas se recuerda de la ex esposa de tu esposo. Y dice, wow, igualita la sortija de la ex de él. Y tú te enojas, ¿cómo va a ser? Y tú le llevas la sortija. ¿Esta sortija de quién era? Oh, era de mi esposa, anterior a ti. Pero la sortija, ¿cuál es el problema? Pero la sortija dejó de ser linda. ¿Y cuál es el problema? Pues es un regalo. No, sigan, me están siguiendo. Pero ¿cuál es el problema? La sortija es bella, preciosa. No se devaluó. No, pero ¿cuál es el problema? Es un regalo. ¿Tenía qué? ¿O la intención era que para usted nada más? Oh, entonces ustedes se enojarían si una persona le da un regalo que fue dado para otra persona y se la dio a usted y no le dejó saber a usted que ese regalo no era para usted, era de otra persona. Y usted se enojaría bastante, ¿verdad? Y hasta aceptaría el regalo. Oh, no, pero ¿por qué? Sortija linda. ¿Ah? ¿Por qué no lo va a aceptar? Ya va, están cayendo ahí, ya va. Entonces, vamos a leer el comentario aquí de Oseas, capítulo 2, versículo 5, que dice: pues su madre se prostituyó, lo que los concibió se deshonró,
porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan, mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. Ellos están diciendo que los amantes proveen el sustento a Gomer, que se representa a Israel. Ella representa a Israel. Productos básicos para la subsistencia, fertilidad, tanto en el código Hammurabi como el código de leyes del periodo asirio medio, contiene listas de bienes que un esposo debe proveer a su esposa para su sustento diario. Los mismos incluyen granos, aceite, lana, vestidos. Básicamente, aquí el libro de Oseas está diciendo, mi esposo no me cuida, yo me voy con mis amantes. En el versículo 8 dice de esta forma, pues ella no sabía que era yo el que daba el trigo, el mosto, el aceite, y le prodigaba la plata y el oro que ellos usaban para Baal. Lo mismo que un esposo toma la sortija, se la da a otra mujer, y usted no lo quiere aceptar. Lo mismo está haciendo Israel, tomando lo que le pertenecía a Dios y dándoselo a otro Elohim, a otro esposo. Baal significa esposo. ¿Ok? Otro amo. Entonces, si a usted no le gusta que un hombre le dé regalo y la intención era para otra persona, y usted no va a valorar aunque sea costoso, si una sortija de $100,000, vamos a orar por la pastora. Pero ese es el problema del sincretismo. Se enfocan en el costo y no lo que representa. ¿Viste? Estuvo bueno eso, pastor, no escucho nada. Las aldeas agrícolas cuya producción los alimentaba a ellos mismos y los centros urbanos como Jerusalén dominaban el mundo del Israel antiguo. El clima mediterráneo traía lluvias solamente durante los meses de invierno y principios de primavera. Una sequía significaba una severa amenaza a una frágil existencia. Quiere decir que Dios los puso en un lugar específico para que Israel siempre estuviera atento de que Dios suplía su necesidad en su momento correcto. Que clamaran a Él y Él es justo. Y ahora ellos toman todo lo que pertenece a Dios, todo lo que Dios le dio para que ellos pudieran vivir, se lo dan a los asirios, después a los romanos, a los egipcios y después a los babilónicos. Interesante. Entonces, vamos al capítulo 13 rapidito. Para leer el capítulo 14 tenemos que comenzar con el 13. Destrucción total de Efraín. ¿Qué hizo Efraín? Estamos hablando de los dos reinos de Israel. ¿Están conmigo, familia? ¿Qué hizo Efraín? Porque hoy día se encuentran los efraimitas. Hoy día, de nuevo. Sí, lo voy a decir. Porque yo llevo del 98 en esto y yo conozco todo el movimiento de lo que es raíces hebreas, lo que es el mesianismo y los efraimitas dentro de todo esto, muy diferente. ¿Okay? ¿Qué hizo Efraín, las 10 tribus del norte? La razón por la división del reino fue el sincretismo de Salomón. El sincretismo siempre ha sido el problema. Nunca la maldición es de afuera, la maldición proviene por nuestra transgresión al convenio. Salomón adoró otros dioses, se casó con mujeres extranjeras y adoró los dioses de las naciones, de sus esposas. Ok, de repente eso es un sincretismo. Dios dijo no, y después se convirtió en un opresor y el Eterno dijo, no puedes hacer eso. Cuando él muere, ahora viene su hijo Rehoboam y viene Jeroboam de Egipto y dice, estamos muy oprimidos, por favor quita los impuestos. ¿Y él qué hizo? Él se fue a hablar con los jóvenes líderes en vez de hablar con los ancianos y decidió ser más opresor y el reino se dividió por la opresión que la tribu de Judá estaba trayendo a todo Israel después de la muerte de Salomón. ¿Ok? Efraín, en este caso, y la razón por que se llaman efraimitas es porque Jeroboam era de la tribu de Efraín, que en realidad son las 10 tribus del norte que se separaron. ¿Qué hicieron bíblicamente? ¿Ok? Ellos cambiaron la localización del templo de Jerusalén a Tel Dan y Bethel. Cambiaron las fiestas, el 7º mes al 8º mes. Cambiaron el sacerdocio. De los hijos de Leví se regresaron a Jerusalén y ellos tomaron gente del pueblo para ser sacerdotes que no fueron ungidos, dedicados y consagrados para esa función y ese oficio. ¿Qué está haciendo Efraín hoy día?
cambiando localización del templo, que lo cambian del monte Sión, o en este caso del Har-Habait, del monte del templo de la ciudad de David. Ahora cambian los calendarios, todo el mundo tiene su calendario, y no me voy a disculpar por decir esto, porque esto es un hecho. Esto está ocurriendo. Esto es a fact. ¿Ok? Entonces, ¿qué está ocurriendo también? El sacerdocio. Ahora todo el mundo del orden de Melquisedec. Y los levitas, eso ya eso fue abolido. Ya ellos no existen, no hay templo, no se puede hacer eso. Se está agarrando diezmos que la Biblia claramente dice pertenece solamente a los hijos de Aarón, a los levitas de los hijos de Aarón. La Biblia lo dice, Números 18 lo dice claramente. ¿Okay? No quiere decir que ustedes no pueden dar una donación a la congregación y ayudar a prosperar en la congregación y ayudar que los líderes estén bien cuidados porque le están dedicando tiempo, pero usando lo que es diezmos como algo del templo. Está fuera del ámbito porque la Biblia claramente dice que es para los hijos de Aarón y los levitas. ¿Están conmigo? Esto es lo que dice la Biblia. ¿Ok? Y confundimos lo que es el diezmo con lo que es una donación o una ofrenda, una donación. Se cambia ahora el calendario, se cambia ahora el nombre sagrado. Todo ha sido cambiado. Y después entra un sincretismo, que hay congregaciones que hoy día en el cristianismo que abrazan elementos de las raíces hebreas y la Torá y lo mezclan. Guardan sábado y guardan domingo, guardan Pesaj y guardan Pascua católica, guardan Sukkot y guardan Navidad. No, está bien, porque Dios conoce nuestro corazón. Sincretismo. Y Dios no quiere el sincretismo. Hay algunas cosas que le voy a hablar tranquilo, detallado, con paciencia, pero hay otras cosas, y no estoy enojado, y otras cosas que hay que hablarlo directamente al punto, porque así como yo me tengo que someter, y aquí nos tenemos que someter, todos tenemos que someternos porque nosotros somos siervos de Dios. Él no nos sirve a nosotros. Hemos perdido la brújula, pensamos que Dios nos sirve a nosotros y Él nos llamó a nosotros para servirle a Él. Y ya es tiempo que nos paremos en nuestros dos pies y decidamos a dónde vamos a estar sirviendo a Dios. Vamos a aprender el sincretismo. Eso es fácil. Tú quieres miles de views en Facebook, no hay problema. En YouTube, compromete la verdad. Fácil, entretenga al pueblo. Dile lo que quieren escuchar. Clics por todos lados. Vas a ganar mucho dinero, bueno para ti, pero al final, ¿qué vas a tener? ¿O estamos haciendo esto porque queremos nosotros glorificar a Dios y serle fiel a Él? Y viene con un costo. Un tema que no es fácil, pero esta parashá se brinda para hablar acerca de esto. Se brinda porque exactamente Dios está haciendo un llamado. Él quiere que reconozcamos que estamos haciendo las cosas de acuerdo a la imaginación de nuestro corazón. Y el Dios de la creación nos está llamando, Shuvah, regresa a mí. No hagas eso, no hagas aquello. Y después pretender traerme una ofrenda al templo y yo voy a estar, qué rico, gracias por traerme esto que se lo dedicaste a Baal y como Baal no lo quería, me lo trajiste a mí. Así como ustedes, damas, no aceptarían una sortija que su esposo le había dado a su ex esposa. Pero nosotros nos ofendemos y tenemos el derecho de que usted se ofenda si le hacen eso a usted, pero a Dios no, al creador del universo, el que le da todos los recursos, el que le da salvación, el que le da redención. Él no puede decirle a Israel, no, yo no acepto esa oración, tus ofrendas, tus sábados, tus ayunos, eso es abominación delante de mí. Pero la gente dice, viste, ahí dice que eso es abominación de Dios, el templo ha sido anulado, cuando en realidad la historia es que ellos están tomando lo que le pertenece a Dios y se lo están dedicando a otro esposo y después se lo dan a Dios. Yo no entiendo por qué el Dios de Israel tiene tanta paciencia con nosotros. Yo reconozco que uno comete errores, yo reconozco que a veces uno tratando de hacer lo correcto lo hace mal o tiene con actitud diferente. ¿Por qué este lugar no está full? No entiendo. Honestamente, ¿por qué no está full? No entiendo. ¿Por qué no hay 60 jóvenes aquí? Aquí no se está entreteniendo nadie. Aquí se hace liturgia. Aquí se da la música balanceada. Aquí se hace enseñanza sin pretender, sin manipularte y sin decirte mentiras. Te decimos lo que aprendemos nada más. Porque ese es el problema.
Porque si entonces la gente escucha, tienen que hacer un compromiso. Y como no es algo que pues, no es fácil, es compromiso, prefieren pues no hacerlo, no venir. Así. Eso ocurre en todo. Otro ejemplo, en arte marcial, la clase de jiu-jitsu, la gente no va. Pero le dan 2 pescos en la carretera y dice, pues no sé por qué me dieron. Es que no sé defenderme. Sí, pero cuando habían clases no querías ir porque es difícil. No es fácil. Tienes que aprender a agarrar puño. Tienes que aprender a agarrar ganatada. Que te rompan el brazo. Que te agarren la pierna y la misericordia de la persona que te deje ir. Porque la puede agarrar y te la puede romper, pero no lo hace. Para que tú aprendas lo poco que sabes y lo mucho que hay que aprender. Y la cosa es que somos medio locos, queremos regresar a la clase. Y después queremos estar 12 años para adquirir una cinta negra. Dios mío. Eso sí que es. That's crazy. Te duele el hombro, la pierna, voy a regresar a la clase. Y vas a perder, a juro, como se dice en Venezuela. Vas a perder igualito. Y cuando pierdes, dice, ok, ¿cuándo regresamos? Eso es para algo que no, una cinta negra, te agarra los pantalones y ya se acabó. Pero en la vida cotidiana, en la vida de la palabra de Dios, los ejemplos y la guerra que ocurre con el enemigo y la victoria que tenemos ya la clave para una victoria total que es a través de la palabra. Pero queremos mezclar lo que Dios estableció como un fundamento. Y cuando hay un fundamento y no se mantiene el fundamento, ¿qué está ocurriendo en China hoy día? ¿Están viendo la noticia en China? Están destruyendo edificios por todos lados porque la construcción la hicieron tan rápida que ahora no tiene fundamento y los edificios se caen solitos. Porque no usaron el material correcto, lo hicieron tan rápido, terminaron rápido, impresionante. Nadie vive en los edificios, porque ¿quién quiere vivir en un edificio que se va a caer? ¿Dónde está nuestro fundamento? ¿En el sistema religioso que nos dice lo que queremos escuchar? ¿En una forma que queremos escucharlo? ¿O regresar al Eterno porque Él quiere enseñarnos a cómo vivir de acuerdo a sus estatutos y de acuerdo a sus principios? El capítulo 13 dice: cuando Efraín hablaba, hubo temor, fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Y ahora añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho según su entendimiento imágenes de fundación, ídolos, toda la obra de artífices, cerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican que besen los becerros. Por tanto, serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo de la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea. Mas yo, Adonai tu Elohim, desde la tierra de Egipto, no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. Mira cómo le habla el Eterno. Está diciendo, ¿recuerda lo que yo hice por ti? ¿Recuerda cómo yo te traté? ¿Recuerda cuando estabas en el ámbito de la muerte, que yo envié a un redentor para que te sacara? Y no fue solamente por decir, sal Israel de Egipto. Él abrió el mar rojo, Él te dio maná, Él derrotó a los egipcios, Él envió las plagas para que entendieran el poder de tu Elohim. Y todavía te vas con otro amante que no te da nada. No, y Ezequiel lo dice, eres peor que la prostituta. Tú le pagas a tus amantes, los amantes no te pagan a ti. El sincretismo, eso es lo que estás haciendo. Cuando me dices a mí que la ley ya no está vinculada para nosotros y que la ley ha sido abrogada, y después tienes el valor de colectar diezmo en el sistema religioso, hay un problema. Eso es contradictorio. Estamos hablando del sistema religioso de donde salimos nosotros. Algunas cosas se dicen, otras cosas no. Hoy se va a decir. No se puede aceptar. Porque a que le están quitando es al Eterno y manipulando a la gente, diciendo no guardes el mandamiento, pero dame el dinero que le pertenece a un grupo de personas en la Biblia. Eso se llama sincretismo. Un problema. Y eso fue lo que a mí me despertó. A mí me despertó eso. Cuando yo veía el sistema religioso y yo leí en la Biblia, yo me puse a leer. Y es interesante, leí un versículo de Deuteronomio 28, versículo 1 al 5. Y yo dije, un momentico, ¿qué pasó? Él dice que yo voy a ser bendecido si doy $100. Pero aquí dice si yo guardo el mandamiento. Y yo fui al pastor y se lo dije. No lo hice bien. Le dice que yo soy bendecido si doy dinero. Aquí dice si soy obediente. Y ahí empezó la exégesis
teológica de la denominación. Cómo yo estoy mal y él es el pastor y es el más que manda y es el más que sabe. Y tengo que hacerlo porque si no lo hago me voy para el infierno. Así me dijeron. Así me dijeron. No, si tú no me escuchas, estás retando al hombre de Dios y tú tienes que dar dinero para ser bendecido. Y yo dije, ya yo lo leí. Y cuando tú lo lees, la evidencia establece la verdad ¿qué fue lo que yo digo siempre? No, hay otro. Se elimina la manipulación. Cuando ya uno lee las cosas, por eso que puedo ver un video, yo digo, ok, ¿puedo contestar ese? Pero hay otros que empiezan a hablar en contra de esto, y esto, y cuando llegan al punto de Maal, que ya es como una afrenta en contra de Dios, nosotros somos fieles a Dios, sobre todo, y tenemos que aprender a saber cuándo defender la integridad de nuestro Dios y el honor que Él tiene, porque somos su pueblo. Y supone que nosotros siempre tengamos la defensa en nuestra vida cotidiana. Cuando alguien, no es que esté de desacuerdo por una opinión, pero cuando minimiza el mandamiento, cuando descarta el mandamiento y lo tiene como si fuera nada, ahí es cuando nosotros, ya un momentico, no. Tú vas a mi casa, me respetas. Si tú me respetas y me falta el respeto en mi casa, yo te saco de mi casa. Simple. En mi casa yo tengo la autoridad de defender a mi familia. Esa es mi autoridad, ese es mi deber, mi función de defender a mi familia. No importa cómo sea, le voy a defender a mi familia. Puedes tener un desacuerdo, no hay problema. Pero si vas a mi casa a faltarme respeto a mí en mi casa, a mi familia, te saco de mi casa. Pero ¿qué? ¿Y dónde está el amor? Ese es el amor. Porque faltar respeto a mi casa es a mi familia. Así como se la falta, ¿entiendes? Entonces cuando le falta el respeto a nuestro Mesías, ¿dónde está la defensa de Él? Cuando le falta el respeto a la integridad del Eterno y su Torah, di algo en contra de Mahoma a los musulmanes. Di algo en contra del Corán a los musulmanes. Quema un Corán en un lugar, ¿qué te hacen? Di algo en público en contra del falso profeta Mahoma. ¿Qué hacen? Están dispuestos a matar, a hacer lo que sea para defender la integridad de un falso profeta. Cuando hablan del Dios de Israel, el Dios de Abraham, Isaac, Jacob, y cuando hablan de su hijo Yeshua de una forma despectiva, no, es que tenemos que entenderlo porque es que hay que tener amor. No, hay cosas no se juegan, porque aquí Dios no está jugando. Y envió al profeta. Y mira si ama tanto a Israel, que el pobre hombre Oseas, si lo que quiere servir a Dios, le dice: Oseas, te tengo un trabajo. ¿Viste aquella mujer? Wow, ¿te gusta? Sí. Prostituta, cásate con ella. ¿Cómo? Él va a llevar la afrenta de la mujer. La afrenta de la mujer la lleva él ahora. Y después dice: tus hijos serán hijos de prostitución. No se sabe si eran de él o si él era promiscua mientras están casados. ¿Quién se quiere casar con alguien así? ¿Un hombre o mujer? ¿Quién se quiere casar con alguien así? Y el hombre lo hizo, Oseas lo hizo para que el plan profético de Dios llegara a su plenitud, para que usted y yo estuviéramos aquí hoy día, para que ahora vengamos al conocimiento de la Torah y mezclemos lo santo y lo profano. Eso es lo que estamos haciendo. Todos somos culpables de eso. Y por eso necesitamos Yom Kippur, para que el Eterno nos perdone, porque a veces sin querer hacemos un sincretismo. Seguimos leyendo, dice versículo 4. Era el 5, ¿no? 5. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. El número 6, hermana, por favor. Y repletos se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Por tanto, yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino los acecharé. Como osa que ha perdido los hijos, los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón, y ahí los devoraré como león. Fiera del campo los despedazará. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste: dame rey y príncipes? Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado.
Dolores de mujer que da a luz le vendrán. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debía detenerse al punto mismo de nacer. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Wow, esa es la resurrección. Mira lo que dice. Deja leer, por favor. Dice, desde la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Sheol. La compasión será escondida de mi vista. Aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano, viento de Adonai. Se levantará desde el desierto y se secará su manantial. Se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada, sus hijos serán estrellados y sus mujeres en cistas serán abiertas. Y después él dice, regresa a mí, oh Israel. Vuelve, oh Israel. Pero ¿qué tenemos nosotros? Una de las cosas que me ayudó a poder entender y poder desarrollar mi pasión, 1998, el momento que yo me arrepentí y regresé a los caminos eternos. Yo recuerdo que yo estaba en el carro a las 3 de la tarde. Interesante, estamos domingo. Yo recuerdo la hora, el lugar donde estaba, hasta lloviendo estaba, nunca se me olvida ese día. Y yo llamé a mi papá desde ese lugar. Y le dije, papi, estoy cansado, ya yo no puedo más, me rindo. Yo quiero regresar a casa. Pero él sabía que no estaba hablando de ir a Puerto Rico. Él sabía que estaba hablando de regresar. Y al otro lado mi papá empieza a llorar, a gritar. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Es lo único que decía. Él oró por mí 12 años. Y yo recuerdo que yo me sentía tan indigno porque yo entendía lo que yo hice, que no merecía misericordia. Y yo necesitaba testigos. Me fui a la casa de una persona que yo conocía y eran creyentes. Y yo entré por la puerta. En el momento que entré, empecé a gemir, empecé a clamar a Dios. Me lancé al piso y gemí. Yo honestamente no pensaba que Dios me iba a aceptar. Ocurrieron cosas en mi vida, la cual yo sabía que necesitaba pura misericordia porque lo que hice no merecía misericordia. Era premeditado, si eran cosas que iban en contra del carácter de Dios. Aunque no estaba estudiando la Torá, me crié en la iglesia y tenía un conocimiento básico, pero sabía que lo que estaba haciendo no era correcto. Pero fue la intercesión de mi papá y mi mamá por tanto tiempo que siempre me mantuvo. Y mi papá me decía todo el tiempo, tú ves un viejito que estaba en el tercer piso, me esperaba cuando iba a Puerto Rico, y me esperaba. Yo tocaba bocina para que abriera el gate, del lugar donde vivían, y él decía, llegó mi hijo. Estamos hablando de un señor ya de 60 y pico años. Llegó mi hijo. Eso era una fiesta. Y yo decía, Dios mío, si este viejo supiera lo que estaba haciendo en Venezuela. Y él nunca supo. Escondía mi vergüenza. Yo sabía que él era un hombre justo, un hombre bueno, y merecía mejor. Y yo no quería entablar una conversación con él con la Biblia, porque yo sabía que me iba a convencer. Y yo no quería todavía, porque yo pensaba que me iba a perder algo en el mundo. Yo recuerdo ese día cuando regresé. Mi papá, lo único que hizo fue glorificar a Dios. Y yo gemía en ese lugar. Él nunca vio eso. Yo gemía, yo oraba. Y cuando salí de ahí, yo salí como liviano, no sé. Me sentí tranquilo, pero todavía estaba que yo no sabía qué iba a pasar con mi vida. Muchas personas dicen, wow, pero ¿por qué tú eres tan apasionado con el templo y con la Torá? Es que no entienden que cuando a uno se le perdona mucho, pues qué forma yo tengo recíproca de glorificar al Eterno. Me da una esposa que me ama, unos hijos que me respetan, y ahora tengo una nieta que espero que algún día me mire y diga, Saba, te quiero mucho.
¿Qué iba a pensar yo? Que con lo que yo hice 25, 27, 28 años atrás, que ahora yo voy a tener una familia estable. Y no vino por mi conocimiento, no vino por mi dinero, porque no tenía ninguno cuando conocí a Yoli, tenía $25. No tenía fama, porque en realidad ya había perdido todo. No tenía casa, porque lo había perdido. No tenía nada. No tenía nada que ofrecerle a Dios y nada que ofrecerle a mi esposa. Y así Él me tomó. Y yo recuerdo cuando comencé antes de conocer a Yoli, yo pasé un proceso como de 6 meses, en la cual yo me levantaba en la mañana y me tiraba al piso a orar, de cabeza así. Yo no sabía qué es el método hebreo, y yo no sabía qué decir, y yo tenía unos salmos que yo leía, porque es la única forma. Yo decía, pero si Dios tuvo misericordia de David, es posible que tenga misericordia de mí. Y yo empezaba a decir los salmos cuando oraba. Y yo recuerdo una canción que se de Fred Hammond. Show me your ways, O Lord, that I may find favor in your sight. Enséñame los caminos. Y cuando lo escuché, yo recuerdo dónde estaba también ese día. Yo dije, eso es lo que yo quiero. Y yo empecé a orarle al Eterno. Show me your ways, O Lord, that I can please you every day. If I have found favor in your sight, show me your ways, O Lord. Lo que usted no sabe es que hoy día, cuando me siento a veces que la gente piensa que soy tan especial porque enseño la Torá o porque sé un poquitico de algunas cosas, mi esposa te puede decir lo que yo hago. Yo me voy a mi oficina, yo enciendo la música y pongo esa canción para recordarme los momentos cuando yo vine que no tenía nada, solamente la misericordia de Dios, solamente la esperanza de que Él me restaurara, que me equipara. Y yo recuerdo que casi por 6 meses yo oré. Yo decía, Señor, yo no quiero fama, yo no me interesa el dinero, yo lo que quiero es saber tu verdad. Y lo dije de corazón. Y un domingo voy a la iglesia y cuando miro en el escritorio de la secretaria se encuentra el Humash, que son los 5 libros de Moisés en inglés y el comentario en hebreo, el comentario en hebreo. El pastor no lo quiso. Y cuando yo lo vi, yo lo abrí. Yo dije, oh, esto es. Yo fui, lo ordené y comencé desde Génesis, desde el principio. Empecé a leer todo en inglés, todo comentario. Todo en inglés, todo comentario. Todo el día. Es la única forma que yo encontré, la forma de cómo yo puedo pagar a Dios algo que nunca puedo pagar. Y después le dije, si he encontrado gracia, Señor, ayúdame por lo menos a hacer una diferencia en este mundo, porque hice tanto daño cuando me aparté de ti. Yo entiendo lo que es un shuvah, regresar. Y entiendo que duele, entiendo que es difícil, entiendo que psicológicamente nos sentimos que no somos dignos. Me sentía a veces me ocurrió mucho que yo mismo me autosaboteaba. Empezaba, me desarrollaba y me saboteaba porque me sentía indigno. Me sentía que no merecía el honor de conocer, de entender, de saber. Eso me ocurrió por años. Y yo noté ese patrón. Y yo decía, Dios mío, ¿pero qué me pasa? Yo te amo, yo quiero ser fuerte para ti, yo quiero enseñar tu palabra, pero me saboteaba porque yo mismo no sentía la liberación que Dios me había dado y no había creído el perdón que Él me había dado. No lo creía hasta que voy a Tallahassee. Este no es parte del tema. Voy a Tallahassee, yo llamé, me fui viernes en la mañana, llamé a una congregación mesiánica en Gainesville. El rabino era latino. Y de repente yo llegué temprano, cuando yo llamé, mira qué interesante, yo llamé, ¿puedo hablar con rabino tal y tal? Sí, ¿cómo está? Mi nombre es Rico Cortés, yo soy scout de los Media Blancas de Chicago de béisbol. Y me dice, ay Dios mío, qué bendición, tú no tienes la menor idea. Y yo digo, ok. Yo llamé porque quería ir al servicio del Shabbat. Él tiene un problema en su familia, necesitaba un béisbol scout, pero él no conocía a nadie. Porque el hijo decidió jugar béisbol cuando nunca había jugado y él pensaba que esa iba a ser su carrera y el muchachito no jugaba bien, pero él pensaba que era bueno. Él necesitaba otra opinión porque no quería escuchar a los hijos, al papá. Y dije, tranquilo, yo voy a ver el juego un viernes. ¿A qué hora es? A las 2:30, perfecto. Yo llegué ahí temprano y lo vi, me tomó 5 minutos. Y dije, no, disculpe, pero ese no va a llegar a ningún lado. Así se lo dije. No, por favor. Y después más tarde, él me invitó a su casa
hicimos Shabbat. Y después me dice, ¿qué tú pensaste, mi hijo? Díselo. Y yo, Dios mío. Al papá se lo dije de una forma, al muchacho se lo dije de otra. Yo dije, mira, hay diferentes niveles. Está college, junior college. Y después está división 3, 2, 1, profesional. Ahora mismo tú debes estar en un college, pero que no sea de alto nivel porque tú no tienes la experiencia. Y le expliqué. Lo hice sentir bien, sin que se sintiera que no servía para nada en el béisbol. Ahora es líder de la Torah, enseñando a la congregación que su papá le dejó. Porque no era el rol. Al otro día yo voy al servicio. Recuerda, en todo esto yo estoy orando al Eterno que me enseñe, que me ayude, que me guíe, que me dé su Torah. Estaba aprendiendo rápido y entendiendo, pero me autosaboteaba, no me sentía indigno, no me sentía que podía tener el favor de Dios. Y él me dice, Rico, mañana, ¿qué vas a hacer? Bueno, tengo que ir hasta Tallahassee, pero voy a servicio en la mañana. Ok, perfecto. Mañana va a ser un día especial para ti. Yo, ok. De repente me vas a enseñar. Yo no sabía nada todavía. Algo, pero no tanto. De repente estoy en el servicio y algo espectacular ocurre. Ellos agarran el shofar, suenan el shofar y ponen la Torah en el centro y todo el mundo antes del servicio empiezan a danzar. Y yo tenía una cadera bien mala, no podía danzar. Me metí a danzar. Y lo que usted no sabe que hacía como un mes antes, había leído en el internet que gente que no son judíos generalmente no lo dejan cargar la Torah en una sinagoga. Eso se reserva para la gente allá. Y yo recuerdo que cuando estoy danzando alrededor de la Torah, yo empiezo a citar ese versículo que dice, como amo tu Torah, es mi meditación día y noche. Y en ese momento me pongo a llorar mientras danzando. Y se pasaban la Torah de un lado a otro y me entró un celo ahí santo. Porque todos se pasaban la Torah y yo, si yo pudiera tocar la Torah. La primera vez que había un rollo. Vamos al almuerzo. Y ya yo estaba listo para irme pronto. Y él me dice, ¿qué vas a hacer? Y yo, no, tengo que irme pronto porque tengo que ir a Tallahassee a esperar que baje el sol para empezar a trabajar. Y dice, no te vayas todavía. ¿Por qué? Porque queremos que tú hagas algo en el servicio en la tarde. Ok, perfecto. ¿Qué usted quiere que yo haga? Yo quiero que tú cargues la Torah. Me entró un miedo porque yo tengo respeto por la Torah. De repente, cuando él le dice, familia, acabo de conocer a Rico anoche. Usted sabe que yo nunca hago esto con gente que yo no conozco. Pero anoche, mientras estaba en mi casa, y nunca se me olvida eso, sentí a través de mi corazón que hoy iba a ser algo especial para él. Bajaron la luz, me dieron la Torah y yo me pongo a llorar como un chiquito. Y sigo diciendo, más haftito a teja. Como amo tu Torah en mi meditación. Después dice algo que ahí me destruyó. Me dice, hoy es un día especial para él. Él no sabía de mi inseguridad. Él no sabía de me saboteaba. Él no sabía que yo estaba inseguro. Él no sabía que yo quería la Torah, pero no era digno, me sentía indigno. Y todavía me siento indigno. Pero como él me dejó saber ese día, mi vida cambió por completo. Y él dice, mientras estoy aguantando la Torah llorando que no me puedo mover, él dice, hoy es el día del bar mitzvah que él nunca tuvo. Y ahí fue cuando yo entendí mi rol. Desde ese día nunca más he dudado del llamado. Porque es como que Dios me dijo, ok, muchacho, camina, mijo. Y después por fin estoy cuestionando y no quiero seguir caminando. Me dice, toma, mijo, cállate ya. Confío mi palabra contigo. Así fue lo tomé yo. De Gainesville a Tallahassee, un lloriqueo que tenía yo. Porque esta persona que desde el 1985, el 84, cuando me fui a la iglesia, hasta el 97, nunca, y lo que yo hice para que el Eterno confíe su Torah conmigo, por eso es que tenemos que hablar y defender la integridad del Creador, no importa lo que nos cueste, porque Él me había podido matar si Él quería, porque es el Rey del universo. Y Él escogió darme una oportunidad y me prestó y me dio su Torah para que la llevara a 36 naciones. Para que ahora cuando ellos abusan y hablan en contra y minimizan la Torah de mi rey y minimizan lo que el Mesías hizo y descartan la señal del pacto, el Shabbat, y descartan nuestra identidad, no vamos a defenderlo cuando yo no tenía nada que ofrecerle a él y él me defendió. Yeshua ¿cómo dice? Habló por mí delante del Padre.
Cuando yo estuve llorando por misericordia, yo estoy seguro que mi Mesías, mi amo, se levantó y dijo: hazlo por virtud de tu nombre, hazlo por virtud de tu Torah, hazlo por virtud de tu juramento. Y cuando atacan a nuestro Mashiach, en vez de enfocarnos si es divino o no es divino, si es este o no es este, no, eso va más allá de la identidad. La Biblia habla quién es Él. Pero cuando el mundo ataca a nuestro Mashiach, nosotros debiéramos ser el ejército de levantarnos a favor, de levantar y defender el honor y el carácter, la justicia que Él demostró en esta tierra. Y no lo hacemos porque somos cobardes. Queremos pasarle la mano al mundo. Y es interesante que el que lo hace tiene 2 millones de views en YouTube. ¿Y por qué nosotros no lo hacemos? Porque somos cobardes. Nos olvidamos de nuestro primer amor. Nos olvidamos nosotros la misericordia de cuando estamos en el medio del sincretismo y clamamos a Dios. Él nos sacó, nos enseñó el Shabbat. Nos sacó, nos enseñó la fiesta. Nos sacó, estamos comiendo limpio. ¿Por qué lo hizo? Porque creyó en tu clamor. Y con todo esto que Israel hace, transgredió el convenio. Se convirtieron en opresores. Trajeron vergüenza a Dios. Vivieron como las naciones, no como una nueva creación. Crearon caos en el reino que se dividió. Y también profanaron los espacios sagrados. Y de repente ahora, aquí tengo una ofrenda para tú, mi Dios. Se la di a Baal, pero no la quiso. Y entonces el mundo cristiano dice: viste, está rechazando las ofrendas. Ya el templo no es válido. No. Es que Dios no se trata de esa forma. Él es bueno, justo y fiel, y a Él se le da lo mejor. ¿Me están siguiendo? Entonces mi pregunta es, vamos a Oseas de nuevo y ya termino. Oseas, capítulo 14. Si lo puede leer, por favor. Oseas, capítulo 14. Vamos a leer el versículo que dejé. Del 7 en adelante, por favor. 7. Volverán y se sentarán. No, perdón. 5 en adelante. Yo seré a Israel como rocío. Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá: ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Adonai son rectos, los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Mira cómo lee los títulos del libro de Oseas en esta Biblia. Generalmente no lo hago, pero aquí están certeros. Dice el capítulo 1, el título que pone la Biblia arriba: la esposa infiel de Oseas y sus hijos. Capítulo 2, el amor de Adonai hacia el pueblo infiel. El amor que él tiene, para que usted haga la tarea. El capítulo 3, Oseas y la adúltera. El capítulo 4, controversia de Adonai con Israel. Está haciendo el contraste de Israel como la mujer adúltera. Capítulo 5, castigo de la apostasía de Israel, el sincretismo, lo mezclando lo santo y lo profano. ¿Ok? El capítulo 6, insinceridad del arrepentimiento de Israel. Capítulo 7, iniquidad y rebelión de Israel. Capítulo 8, reprensión de la idolatría de Israel. Capítulo 9, castigo de la persistente infidelidad de Israel. Es como que no aprendemos la lección. Capítulo 10, capítulo 11, Dios se compadece de su pueblo obstinado. Cuando Israel era muchacho, mira lo que Dios nos dice a nosotros antes que nos llama al arrepentimiento. Dice: cuando Israel era muchacho, yo le amé, y de Egipto llamé mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían a sahumerios. Con todo esto, eso enseñaba a andar con eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos
y no conoció que yo les cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volveré a tierra de Egipto, sino que el asirio no volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey. Porque no quisieron no quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas. Las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mira lo que dice: mi pueblo, recuerda, hasta este momento han adorado a otros dioses, le han dado ofrenda a otros dioses, se han acostado con otros dioses, han despreciado la provisión de su Dios para dársela a otros dioses. Con todo esto, entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Admá o ponerte como Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No queremos hacer teshuvá. Tenemos que reconocer de dónde hemos salido. Cuando nos reunamos el lunes en la mañana para el día de Yom Kippurim, tenemos que recordar estas palabras. Todos nosotros éramos Gomer. Todos nosotros. Y mira cómo el creador del universo dice: mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré a destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos de Adonai caminarán. Él rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los hará habitar en sus casas, dice Adonai. Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Pero mira qué interesante. Aquí él dice, ¿qué es lo que dice él? Mi corazón se conmueve dentro de mí. ¿Qué hemos hecho nosotros para que el Dios de Israel se conmoviera con un pueblo en las naciones? Para que ahora entremos al convenio y cambiemos sus fiestas, cambiemos su nombre, sincretismo, porque queremos entretener a las personas para tener grandes personas y una gran congregación, para vernos como el mundo. Nosotros hemos sido llamados a ser un pueblo escogido, separado, con los principios y valores muy diferentes. No cometamos el error que hizo Efraín, de cambiar las cosas santas de acuerdo a la imaginación de tu propio corazón. Es importante. ¿Y dónde es que dice Daniel y Rafi? ¿Dónde es que dice se olvidó ahora mismo? La oración del Tefilón. ¿Dónde es que dice acá? Sí, ¿dónde es que está aquí? O el 4. Alguien, necesito que lo busquemos para terminar. Y con todo esto, aquí está. El capítulo 2, versículo 18 dice: en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo y con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Elohim. Una mujer que le dio lo mejor a las naciones, una mujer que le dio todo el sexo a Baal, una mujer que se desprestigió su identidad y su credibilidad para adorar a los dioses sincretismo. Por eso Dios no quería las ofrendas. ¿En qué capítulo dice? No quiero tus fiestas, ni tus sábados, ni tus ofrendas. ¿Dónde lo dice? No, en el libro de Oseas lo dice. ¿Vamos? En Oseas lo dice también. Vamos a buscar el libro de Oseas para eso. Ustedes que lo buscarán rapidito. Ahora entendemos el contexto de lo que el sistema religioso utiliza para decir que ya el sistema de ofrendas no estaban vigentes. Hoy día no están vigentes claramente, pero el contexto no quiere decir que no guardemos la Torah. ¿Qué capítulo dice? ¿Perdón? I can't hear you.
¿Cuál? 6. Vamos a leer ahí. Capítulo 6. Insinceridad del arrepentimiento. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Venid y volvamos a Adonai, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos resucitará y viviremos delante del mensaje de resurrección. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Adonai como el alba. Está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana en la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté. Y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Conocimiento a Dios más que los holocaustos. ¿Ves? Se habían convertido en unos opresores. ¿De qué sirve una ofrenda si está siendo un opresor? Y dice, mas ellos, el cual Adán traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Él no quiere las ofrendas de un pueblo desobediente y que está practicando el sincretismo. Así como usted no quiere un marido que le dice que la ama y después le está echando los perros a una mujer ahí en la esquina. ¿Sí o no? ¿A usted le gustaría que su esposo hiciera eso? ¿A usted le gustaría que su esposo hiciera eso? Entonces, ¿por qué nosotros lo hacemos con Dios? Hoy estuvimos de acuerdo que usted no va a aceptar un anillo de otra persona que se le había regalado a otra mujer. Y está bien decir que no. Y todo el mundo lo entendería. Pero cuando Dios dice, no puedo aceptar tus ofrendas porque se lo diste a otra persona cuando se suponía que fueran para mí. Ahí sí que entonces decimos, no, es que Dios entiende nuestro corazón. Por eso necesitamos un Yom Kippur. Porque todos necesitamos arrepentimiento. Este año, yo estoy seguro que yo ofendí miles de personas sin saber. ¿Pero por qué los ofendí? ¿Porque soy arrogante, de acuerdo a la percepción? ¿O porque dije algo que es verdad que no estaba preparado a aceptar? Hay una diferencia. Porque yo no me levanto en la mañana diciendo, ¿cómo yo puedo ofender a la gente hoy? Esa es nunca mi intención. Cuando yo hago mi estudio, mire, yo lo más que yo tengo que trabajar nunca es la información, es cómo presentarla. Y yo espero que la forma que presenté la información el lunes en la noche haya sido de una manera que me cuesta porque yo quiero decir las cosas diferentes. Pero yo le prometí a mi esposa que yo iba a dar la mejor cara para defender al Todopoderoso, la integridad del Mesías y la Torah, y hacerlo de una forma educativa, traer corrección de una forma que si ella lo escucha, no se siente ofendida, sino que está siendo confrontada con la información bíblica. Y yo pienso que ahí es donde tenemos que llegar de nuevo. A veces pensamos que con la verdad podemos ofender, y yo soy culpable de eso. Y yo lo he hecho muchas veces. Y yo me arrepiento. Y te prometo que de ahora en adelante voy a hacer lo posible de presentarlo de una manera educativa para traer honor a Dios, para traer honor a su Hijo Yeshua, nuestro Mesías, y para traer honor a la congregación y a todos los estudiantes y hermanos que estudian conmigo. Porque no estamos representándonos uno solo, estamos representando la integridad y el honor de nuestro Creador. Y tenemos que ser responsables con eso. Que si todos hablamos y nos defendemos, somos un pueblo. Amén. Es tiempo que el pueblo se levante y defienda. Los únicos que están hablando son los que están descartando la Torah. Pero se puede hablar de una forma educativa y que la verdad los confronte. Por eso es que gracias al Eterno, por lo menos una persona que yo conozco, que es líder de una congregación, está haciendo un cambio. Ahora, que la gloria y la honra sea para el Todopoderoso, no para nosotros. Pero de que nosotros podamos presentar la información y salir del sincretismo. Y aunque nos critiquen que somos judaizantes porque queremos hacer la liturgia, porque queremos orar como el pueblo de Israel lo hace, queremos guardar la fiesta lo mejor posible, ¿cometeremos errores? Sí. ¿Nos toma tiempo adaptarnos? Obviamente. ¿Vamos a tomar tiempo para hacer una transición? Sí. Pero aquí se ha avanzado mucho en 2 años porque estamos dispuestos a aprender. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a ir mezclando lo santo y lo profano? Hoy me preguntaron, why do you have this? ¿Cómo fue que me dijo en inglés? He said, fixated. Están tan enfocado en el templo.
cuando Dios nunca dijo que hicieran un templo? Y yo digo, pero esta es una persona de raíces hebreas. Y yo digo, pero no entiendo, sí. Éxodo 25, versículo 8, Dios no dijo que construyeran un tabernáculo. Hello, el tabernáculo es un templo, lo único a escala menor. Así estamos nosotros dentro de las raíces hebreas. No tenemos ningún tipo de fundamento ni una base, pero siempre tenemos argumentos. El mesianismo es igual. Yo no puedo aquí a juzgar al cristianismo, sabemos de dónde salimos. Hay muchos principios que son correctos. Yo no estoy descartando eso. Así como en el mismo judaísmo hay cosas que están correctas y hay cosas incorrectas. Pero ¿cuántas cosas nosotros practicamos que estamos incorrectas y pensamos que lo estamos haciendo bien? Y no queremos investigar lo que es correcto o no. ¿Qué yo hice para Rosh Hashanah? No estaba seguro de algo, hicimos el ajuste, ¿verdad que sí? ¿Nos costó algo? ¿Hicimos lo correcto? Sí. Pues ya, ¿cuál es el problema? Mañana comencemos Yom Kippur con el corazón correcto. Recuerden que esta noche es para regresar a Él. Y recuerden que Gomer somos nosotros. Somos nosotros. La historia de Oseas somos todos nosotros. Y si te llamas Efraín, más tú. ¿Ok? Porque ese mensaje fue exactamente a las personas que estaban haciendo servicio en otro lugar, cambiando las fiestas, trayendo ofrendas a unos sacerdotes que no eran sacerdotes y honrando a otro Dios que no era el Dios de la tribu de Judá. Un rey que no era el rey de la tribu de Judá. Todos somos culpables. Jatanu lefaneja rajem alenu. Todos hemos pecado contra ti, de misericordia a nosotros. Amén. Así que mañana tenemos una oportunidad de venir como un pueblo, con una voz, con un sentir, con un corazón. Porque sabemos que hemos tenido remisión del pecado que nos dirige a la muerte. Sabemos. Estamos agradecidos. ¿Cuántos de ustedes están agradecidos que Dios nos perdonó de la muerte? El perdón, ¿sí? ¿Cuántas personas en el mundo no tienen ese privilegio que usted tiene? Vengamos mañana para arrepentirnos de cualquier tipo de sincretismo que hemos hecho nosotros. Cualquier infidelidad que hemos hecho nosotros. No vamos a culpar al mundo si no tomamos responsabilidad por nosotros primero. Yo tomo responsabilidad por mis errores, porque un líder hace eso. Un líder no culpa a otro. Un líder no envía a otro a hacer el trabajo que tú tienes que hacer. El líder se para al frente y recibe lo que tiene que recibir porque es el líder. Si vamos a ser líderes en el reino de Dios, tenemos que levantarnos y ser líderes y actuar como líderes. No escondernos cuando alguien empuja y no nos gusta que nos empujen, y entonces tiramos la gracia de Dios como excusa para no defender la integridad de nuestro Dios. Ya es tiempo, el tiempo es difícil y el tiempo va a venir la cual no vamos a tener esa oportunidad. Y yo entiendo que viene con un costo. Y yo entiendo que viene con algo. Te van a derramar, te van a declarar la guerra. Pero si nosotros servimos al Dios de Israel, no arma forjada tendrá autoridad sobre nosotros. Y ya es tiempo que creamos que somos los siervos de Dios y que Él ha ganado la victoria. Y que Él ha ganado la guerra, nos ha dado la victoria y tenemos la guerra ganada. Pero no hemos creído en eso todavía. Estamos enfocados en cuanto a distracción y estamos perdiendo la oportunidad de ministrarle a un mundo que está buscando lo que tenemos. Estamos tan enfocados en estar correctos en nuestras poquitas entendimientos de lo que pensamos que sabemos, que no nos estamos enfocando en la necesidad de un mundo que está buscando desesperadamente al Dios de la creación. Estamos tan enfocados en crear nosotros nuestros servicios para llamar la atención de la gente, para que no se aburran, que cuando el Eterno quiere que nos sentemos a estudiar su palabra para aprender cómo conocer su corazón. Tenemos tiempo para el teléfono, tenemos tiempo para la familia, tenemos tiempo para la rumba. Rumba en el sentido de pasarla bien con la familia, tomarte un vino, no para ir a una discoteca o guardar Rosh Hashanah como si fuera una discoteca. Tampoco se hace eso. Tenemos que tener lo que es reverencia por las cosas santas. Y me indigna que nosotros con la Torá tomamos el libertinaje de tener de por menor las cosas santas. Me indigna. Lo entiendo del cristianismo, no lo entienden. Ahí tiene que haber un poco de misericordia porque no lo entienden. Pero lo que entienden y lo hacen y nos dan un mal nombre a todos nosotros, pero no hay corrección. ¿Dónde están los líderes? ¿Cuándo se levanta y defiende la integridad de las cosas santas? Porque si no lo hace es el malo. Cuando Yeshua lo hacía, la gente no lo quería mucho. Yo no soy el Mesías, ni usted tampoco. Gracias al Padre. Yo no sé cómo lo hizo. Pero en grupo y en equipo se puede lograr mucho. Yo espero que todos los líderes que me están viendo
si hay alguno que está viendo, o los hermanos que están viendo por el internet, por Facebook, que estén dispuestos a decir, vamos a establecer unos perímetros de cómo nos vamos a manejar en las redes. Si alguien empieza a atacar nuestra fe, la Torah y el Mashiach, podemos hacer una defensa respetuosa con la educación y con la evidencia bíblica, sin tener que tener ese tug of war, ala y tire y ala todo el tiempo de quién está correcto o no, porque estamos aprendiendo. ¿Cuánto usted ha aprendido este año, hermana? ¿Verdad? Pero cuando usted me hace una pregunta, yo le digo, no tengo que contestar porque usted no sabe nada. Yo nunca he dicho eso. Usted me hace la pregunta y le contesto lo mejor que pueda. Usted va y lo valida, ¿verdad que sí? Por eso está aquí. Por eso todos ustedes están aquí. Pero ¿cuándo va a llegar el momento que nosotros vamos a creer en la palabra? ¿Cuánta evidencia tú quieres que yo te dé? Te cito miles de recursos. Te enseño hasta el griego y el hebreo. Te doy libros gratis, pero no lo leen. Y me hacen la misma pregunta día y noche. La misma pregunta día y noche. Los videos los hago con el propósito de que lo puedan ir a buscar, sentarse 1 hora y media. Es muy largo. Muy largo. Interesante. Vete por Facebook. Vete por YouTube. Y busca los que no están viviendo como nosotros. Los que son entretenidos en el mundo. Y un video de 1 hora y media tiene 1 millón, 2 millones. En TikTok, estupideces en el internet, 1 millón de views. Y la palabra es muy largo y se toma mucho tiempo. Hemos pecado contra ti, ten misericordia de nosotros. Pero gracias al Todopoderoso que Él tiene misericordia a todos los que se inclinan a Él. ¿Ok? Y el Eterno es bueno y nos da el privilegio de presentarnos mañana. Mañana todos los estudiantes, los del camino, todos los estudiantes que estudian conmigo, ¿ok? Y los maestros que estudian conmigo, vamos a reflexionar y vamos a estar como un pueblo, por lo menos un día. Mañana como un día. Vamos a orar y glorificar al Eterno para que su nombre sea exaltado y interceder por los millones de personas que no tienen el privilegio de acercarse al Eterno como nosotros. El pueblo de Israel lo va a hacer y yo me voy a unir al pueblo de Israel. Somos un pueblo. El Mesías se le va a revelar a ellos en su momento. El Mesías se nos ha revelado a nosotros y nosotros tenemos mucho que perder porque Judá también ha sido infiel. También nosotros. Y el Eterno tiene misericordia. Así que el Eterno me lo bendiga, me lo guarde en palabras fuertes, pero de vez en cuando es necesaria. De vez en cuando se tiene que hacer. Porque mañana es un día especial, mañana es un día importante. Hay momentos de disfrutar, cantar, danzar y pasarla bien. Pero cuando nos prueban y nos empujan a nosotros un poquitito y avergüenzan a nuestro Creador y a su Hijo Yeshua, para un momentico. Tenemos que por lo menos decir, yo tuve que hacer eso con un amigo mío judío ortodoxo que llamó a Yeshua Yeshu. Y lo conozco por mucho tiempo y se lo dije, mira, por favor, tú estabas conmigo. Damián estaba conmigo y yo se lo dije. ¿Te puedo pedir un favor? Yo sé que tú no crees en Yeshua y no te estoy forzando a creer en Yeshua. Pero en frente mío no le llames Yeshua. Llámale Jesús si tú quieres, pero no me le llames Yeshua. Porque para mí es una falta de respeto. Porque tú sabes cómo yo vivo mi vida. Yo guardo Torah, yo hago esto y le expliqué. Y you know that. Y después me dicen, no, pero es que la historia. A mí no me interesa la historia. Somos amigos, tú vas a respetar a quien yo sirvo. No me le llames Yeshua, por favor. Eso es una falta de respeto. Fíjate, para su crédito. Esto es de alguien que no cree en Yeshua. Él me dijo, discúlpame, no lo voy a hacer de nuevo. Y somos amigos, aunque no cree como yo, pero respetó mis valores y respeta mi fe. ¿Cuánto de la gente que guarda Torah y cree en Yeshua hace eso? Entonces necesitamos un día como mañana para arrepentirnos, para poder tener una actitud un poco diferente y escoger las cosas importantes de discutir y no separarnos por las cosas insignificantes. Que el Eterno me lo bendiga, me lo guarde. Shabbat Shalom, Shavua Tov. Y recuerde, el Eterno quiere que nosotros regresemos a Él. Cuando leemos el libro de Oseas, es impresionante como Él quiere que regresemos aunque sabe que somos infieles. Yo no entiendo eso. Honestamente no entiendo por qué nos ama tanto. Pero por eso es que yo estoy apasionado por su palabra. Y por eso yo quiero hacer lo que yo pueda por mis fuerzas para serle fiel. Y mi esposa lo sabe y me ayuda. No tiene que ser uno perfecto, sino estar dispuesto a honrarlo. Y Él nos va a enseñar cómo caminar si seguimos caminando.
Shabbat shalom.